libro del terror, no es el libro de la destrucción, sino que es el libro de la esperanza y del triunfo de la iglesia. Amén. El libro de Apocalipsis es el libro del triunfo del Cordero. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 17 se va a dar cuenta que constantemente se repite esta palabra: pelearán contra el Cordero. ¿Y cuál es la respuesta? Y el Cordero los vencerá. Pero ahí se añade algo también. No habla solamente de la persona de Cristo, sino también habla de la persona que en Cristo representa. Porque jamás tú puedes separar a Cristo de su iglesia. Cristo se unió a su iglesia antes de la fundación del mundo. Y cuando este mundo sea renovado y transformado, Cristo seguirá unido a su iglesia por siempre jamás. Si las mujeres alguna vez soñaron con cuentos del príncipe azul, créanme que en Apocalipsis hay uno que monta un caballo blanco con su espada reluciente y que vence a todos nuestros enemigos. Ese sí que es Rey de Reyes. Amén. Ese sí que es príncipe. Así que sin más preámbulo, busquemos por favor Apocalipsis capítulo 1 para continuar con nuestra serie, El Rey y su Reino, basado en el libro de Apocalipsis. Nos vamos a situar en el verso 9 hasta el verso 20. Apocalipsis capítulo 1, verso 9 al 20. Damos lectura a su santa palabra. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Inclinamos nuestros rostros para rogar al Señor su bendición por su palabra. Padre Santísimo, por un momento en este santo culto, queremos que nuestros corazones, Señor, sean elevados completamente a tu presencia. Que nuestros corazones, Señor, por medio de la administración de tu Espíritu Santo, pueda captar algo de tu gloria en Amén, esta noche. Señor. Tu palabra nos dice que donde está tu Espíritu, Señor, allí hay libertad. Y verdaderamente tú nos has hecho libres, Señor, nos has hecho ministros de este nuevo pacto. Nos hiciste libres para servirte, para adorarte, para amarte. Y aquí está tu pueblo, Señor, pueblo del pacto, pueblo que es tu pueblo por medio de la sangre de tu Hijo Jesucristo.
pueblo, que es tu pueblo, por medio del sacrificio santo de tu amado Hijo. Señor, deseamos que tu palabra sea rica en nuestros corazones. Amén. Y aún, Señor, si alguno de nosotros hemos llegado con incredulidad o con dureza en nuestros corazones, a causa de nuestro pecado, a causa de los ataques de Satanás, a causa de las vanidades de este mundo, tú tienes poder bendito para derribar nuestros corazones. Amén. Tú eres la luz del mundo, tú eres luz en medio de nuestras tinieblas, Señor. Amén. Ruego también por tu iglesia, ruego por aquellos que están sufriendo, Señor, en medio de tu pueblo. Y ruego, Señor, específicamente por aquellos que hoy no están con nosotros. Que el poder de tu Espíritu Santo, el Evangelio que hemos predicado domingo a domingo, siendo fieles a tu mandato, sea rico en sus corazones, Señor, y produzca vida y vida en abundancia. Ahora, Señor, danos a nosotros oídos para oír. Inclina nuestros corazones hacia tu palabra y que tu nombre sea exaltado en nuestras vidas. Lo rogamos por los méritos santos de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, estamos casi por terminar este primer capítulo y sin mayor preámbulo, como lo decía anteriormente, vamos a dividir esta parte de Apocalipsis en 3 puntos. Primero, el tema central está basado en que Cristo en su día, ¿cuál es el día de Cristo? El Dominus Dei, ¿cierto? El día del Señor. ¿Por qué se llama el día del Señor? Porque fue el día donde Cristo resucitó, Cristo venció la muerte, Cristo resucitó, Cristo ascendió a su coronación, el día domingo Cristo fue exaltado, en el día domingo Cristo derramó su Espíritu Santo, en el día domingo Cristo extendió sus brazos y bendijo a sus discípulos. Cosas maravillosas suceden el día domingo. Es una necedad nuestra perdernos el día del Señor. Primer campanazo de la noche. Es una necedad nuestra quebrantar el día de reposo. Es una necedad nuestra, es decir, nos hacemos daño a nosotros mismos cada vez que nos privamos de los medios de gracia. Cada vez que tú o yo nos privamos de estar en el día del Señor, nos restamos a nosotros mismos bendiciones. En el día del Señor somos convidados, somos invitados a comparecer ante el tribunal. Somos invitados a comparecer a la corte del Rey. A la corte del Rey que gobierna, domina sobre toda la creación. Eso que usted cantaba es una realidad domingo tras domingo. Hoy en día, este domingo de hoy, toda la iglesia, visible y invisible, estuvo celebrando al Rey exaltado. Y esa es una visión que más adelante vamos a entender en su totalidad cuando lleguemos a Apocalipsis capítulo 4. En Apocalipsis capítulo 4, el apóstol Juan tiene una visión de la adoración celestial. Y él ve ahí a esos 24 ancianos que están obnubilados, ellos están obsesionados con la gloria de Cristo. Y cada vez se está repitiendo esto, que ellos ven la gloria de Cristo, ellos arrojan sus coronas a sus pies, y cuando se levantan comienzan a decir, oh, santo, 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 santo. Y luego se postran una vez más, y cada vez que se levantan, lo ven más y más y más glorioso. Domingo tras domingo, usted y yo tiene esa bendición. De en el Espíritu, ver la gloria de Cristo. Y le digo algo. Cada vez que usted capta algo de la gloria de Cristo acá y siente que su corazón va a estallar y siente que todo su ser tiene una conexión profunda con el Señor, le digo algo. Eso es solo una antesala. Esperamos nuestra glorificación. Cristo nos llamó, Cristo nos regeneró, Cristo nos justificó. Estamos siendo santificados y caminamos rumbo a nuestra glorificación. Es decir, el día de mañana, en la segunda venida, cuando estemos delante del Señor, tendremos una mente, un cuerpo completamente glorificado, apto para alabar y adorar al Cordero, sin ningún tipo de impedimento. Tendremos un corazón que está así,
palpitando a la misma frecuencia que el corazón de Dios. Amén. Porque ya no habrá más estorbo del pecado. George Whitefield, este gran predicador, evangelista, calvinista, él decía: deseo estar en un lugar donde yo no pueda pecar y donde yo no pueda ver pecar a otros. Ese lugar es el cielo. Y nosotros como iglesia tenemos la bendición de domingo tras domingo degustar algo, ¿sabe de qué? De la vida venidera. Por eso la lectura bíblica estaba centrada hoy, ¿en qué pasaje? Segunda de Corintios capítulo 3. ¿Cómo termina esa exhortación? Pablo dice: nosotros mirando cómo, a cara descubierta, como por medio de un espejo, es decir, vemos a cara descubierta, pero vemos algo difuso. Pero sin embargo esa gloria, ¿qué va haciendo en nosotros? Nos va transformando, nos va renovando. ¿Sabe por qué dice que estamos a cara descubierta? Porque el ministerio del antiguo pacto era a través de un velo. Y el pueblo del antiguo pacto no tenía oportunidad de traspasar el velo. Pero hoy estamos en el nuevo pacto. Y ya no hay velo. Ya no hay velo. Estamos a cara descubierta. Podemos contemplar la gloria de Cristo reflejada en sus evangelios, en sus epístolas, en la predicación de su palabra. El Espíritu Santo se encarga de hacernos a nosotros Cristo una realidad. Así que si hay algo que tengo que decirle como pastor, número 1, no se sorprenda si su vida espiritual es un desastre cuando hemos descuidado el día del Señor. Si usted descuida el día del Señor, difícilmente va a progresar en su vida espiritual. Y a eso nos llama esta porción de las Escrituras. Así que quiero dividirlo en estas 3 partes. Número 1, ¿qué sucede en el día del Señor? Cristo nos habla. Número 2, la iglesia. Se nos muestra la iglesia unida a Cristo. La unión de la iglesia con Cristo. Y finalmente, el señorío de Cristo. Centrémonos rápidamente en el verso 9. Juan está haciendo esta presentación, estamos siguiendo esta secuencia del libro de Apocalipsis. Ya entendemos el trasfondo, ¿cierto? Lo vimos la semana pasada y antepasada. Hay una bendición especial para quienes, para los que oyen, para los que leen y para los que hacen las palabras de este libro. Es decir, la bendición completa es no solamente para los que leen, los que oyen, sino también para los que hacen las palabras de este libro. ¿Por qué? Porque aquí se nos presenta a Cristo como el Señor del pacto. Se nos presenta a Cristo como el Señor del pacto. Se nos presentan las bendiciones que tenemos en Cristo, pero también lo que Cristo demanda de nosotros. ¿Cristo demanda algo de usted? ¿Qué demanda? Toda nuestra lealtad, toda nuestra fidelidad y compromiso absoluto con el Señor Jesucristo. Y estos cristianos del primer siglo habían refrendado ese compromiso con Cristo a precio de sangre. Recuerden que la frase que dominaba en la cultura popular en el Imperio Romano era Kaiser Curios, César es el Señor. Esa era la confesión del imperio, porque el imperio tenía un credo religioso. Es mentira cuando quieren decirle a usted que existe un Estado laico. No se compre esa pomada. Perdón el lenguaje. No se compre ese cuento de que hay un Estado laico, porque sí, el Estado también persigue fines religiosos. Una religión apóstata, una religión humanista, una religión que quiere terminar con todo otro tipo de credo y quiere que solamente los hombres le rindan devoción al Estado. Eso sucedía también con el Imperio Romano. Fíjese que el Imperio Romano no ponía obstáculo a la adoración de todos los otros dioses. Pero cuando tú decías que uno de esos dioses era Señor y tenía prioridad ante el César, tú estabas liquidado. ¿Por qué mataron entonces a los cristianos? Porque la confesión básica, elemental de los cristianos de la iglesia primitiva, ¿cuál era? Jesús es el Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y que Dios le levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. Y no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente Jesús, el mediador entre Dios y los hombres. Entonces el imperio clamaba por el señorío del César versus que la iglesia clamaba el señorío ¿de quién? De Cristo. Eso ya le ganaba el odio y la persecución. Domingo tras domingo, estos santos hombres, santos mujeres, santos que hoy nos están mirando, porque están en la presencia del Señor, ellos no están durmiendo. A los que ya han partido y están en la presencia de Cristo, adorando, ellos no están durmiendo. Así lo dice el apóstol Pablo. Deseo partir con Cristo y estar con Él. ¿Durmiendo? No, estar con Él. Eso es lo que también nos muestra el libro de Apocalipsis. Entonces ya sabemos que el libro presenta el señorío de Cristo por sobre todos los otros. Y les da ánimo a estos cristianos del primer siglo. La carta es una carta de ánimo, es una carta de esperanza, es una carta del triunfo del Cordero. Juan, lo primero que nos dice, quiero que mediten esto, verso 9. Yo, Juan, vuestro pastor, vuestro apóstol, el superhermano, ¿qué dice? Yo, Juan, vuestro hermano, mira qué tierno, mira qué pastoral. Yo, Juan, vuestro hermano. Si hay algo que los pastores debemos hacer siempre, es identificarnos con nuestras ovejas. Decían muchas veces pastores antiguos, debemos tener olor a ¿qué? ¿Olor a perro? Olor a oveja. Y Juan es un pastor que se identifica con sus ovejas. Se le dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe. ¿Vuestro en qué? En la tribulación. ¿Se fija de eso, no? Es decir, yo soy su pastor, pero también soy su hermano. Es decir, queridos hermanos, yo estoy con ustedes en medio de los sufrimientos. Tú no estás solo. Yo estoy como pastor contigo en medio del dolor, en medio del sufrimiento. ¿Nota el peso de esta palabra? ¿Sabe por qué lo dice Juan? Porque Juan entiende la realidad de la iglesia. La iglesia no solamente está llamada a anunciar la victoria de Cristo, como Filipenses 1:29 lo dice. No solamente está llamada a anunciar la victoria de Cristo y el Evangelio. La iglesia también está llamada a sufrir por Cristo. Así que si usted llegó al Evangelio pensando que era el padre de sufrir, se equivocó. Se equivocó, hermano. Lo siento. Lo siento mucho. Pero el Evangelio no es el padre de sufrir. En el mundo tendremos sufrimiento, en el mundo tendremos tribulación, pero el Evangelio siempre nos dice, confiad, confiad, yo he vencido al mundo y si yo vencí, ustedes también han vencido conmigo. Amén. Nada de este mundo perverso podrá destruir tu fe. Amén. ¿Por qué? Porque estamos guardados en Cristo. Sí, Señor. Entonces, los cristianos cuando estamos sufriendo, ¿qué debemos hacer? Desanimarnos, huir, dejar todo tirado, renunciar. No. La Epístola de los Hebreos nos dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, somos de los que perseveramos. Pero no perseveramos porque somos buenos, porque somos mejores, sino porque el Espíritu Santo está en nosotros y nos hace perseverar. Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Juan se identifica, Juan tiene una sensibilidad pastoral para identificarse con los hermanos que están en la tribulación. Lo primero, Juan está diciendo, yo soy uno con ustedes ¿en qué? En el sufrimiento. Juan les dice, yo soy uno con ustedes en el sufrimiento. Pero dice otra cosa muy importante, miremos el texto. Copartícipe vuestro en la tribulación y en qué más? En el reino. ¿No usted la esperanza? Esto es pasajero. Esto es temporal.
las miserias de la vida, el sufrimiento de la vida, los sinsabores de la vida, la pérdida de un ser querido, el sufrimiento de un hijo, de una hija, el sufrimiento en el matrimonio, el sufrimiento de las familias, el sufrimiento por una enfermedad es temporal. El reino es para siempre. Y Juan dice, tú y yo somos participantes ¿de qué? De lo eterno. Tú y yo somos participantes del reino. ¿Se da cuenta cómo cambia toda la perspectiva? Soy copartícipe de ustedes, estoy participando en las mismas tribulaciones que ustedes, queridos hermanos, dice Juan, pero también le llamo la atención de que somos participantes del reino. ¿Por qué somos participantes del reino? ¿Qué nos dice el verso 6? ¿Nos hizo o nos hará? Nos hará en la segunda venida. No, la Biblia habla de realidades. Posicionalmente, espiritualmente, una realidad en Cristo. Apocalipsis 1:6 dice que somos reyes y sacerdotes. La misma verdad la recuerda el apóstol Pedro. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, ¿cierto? Nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Se da cuenta cómo este hombre que está en la cárcel de Patmos, en una especie de islote, encerrado. Él está encerrado, él está en la tribulación, pero ojo, él está en el Espíritu. Él está en medio de la tribulación, él está sufriendo lo que está sufriendo la iglesia, pero aquí hay un punto importante. Él está en el Espíritu. Y eso, queridos hermanos, para nosotros los cristianos es algo tremendo. Usted puede estar en la situación más difícil, más compleja, más traumática, si quiere llamarle. Pero si usted es un cristiano, usted está en el Espíritu. Eso significa que tiene una conexión con el mundo venidero. Su ciudadanía no está aquí, es decir, usted está de paso, usted es un extranjero, usted es un peregrino, al igual que Abraham recorrió todas las tierras del Antiguo Testamento y él saludaba, ¿qué cosa? La ciudad que estaba por venir. Y para nosotros eso es una realidad. Para aquel hombre y aquella mujer que ha nacido de nuevo, es una mujer que está viviendo la vida en el Espíritu. Por eso no me extraña que muchas personas cuando llegan al culto en el día del Señor no ven nada. ¿Por qué no ven nada? Porque no han nacido de nuevo. No ven nada. Su corazón no se conecta con nada. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. El apóstol Pablo lo explica en 1 Corintios capítulo 2. Para el hombre natural, las cosas espirituales, ¿qué son? Son locura, es decir, no las puede entender, no las puede discernir. Pero para aquellos que han nacido del Espíritu, esas son las realidades certeras que tiene el hombre que ha nacido de Dios. ¿Y cómo termina esa exhortación Pablo? Dice, aquellos que están en el Espíritu, dice, cosas que ojo no vio, ni oído nunca oyó, son las que Dios tiene preparados. En el día del Señor, en el culto, usted puede tener una visión de quién es Cristo, de la gloria de Cristo. Su corazón puede ser cautivado por el Evangelio. Cuando su corazón es cautivado por el Evangelio, por la palabra, usted puede ver la belleza de Cristo. Pero si no ha nacido de nuevo, las palabras que salgan de aquí para allá no podrán hacer más efecto que el agua que se le echa un pato. Haga la prueba. Tírele agua a un pato. ¿Qué le va a pasar? Nada. Porque es pato. Usted puede tomar un chancho, vestirlo de smoking. Suéltelo. ¿Y qué va a pasar? Por más que esté vestido de smoking, ¿lo hace una persona elegante?
No. Charles Spurgeon decía lo siguiente: por más que yo bautice a una cabra, nunca se va a convertir en oveja. ¿Entiende usted hoy día por qué las iglesias en general, hablo en general, el evangelio en general, estamos sufriendo una crisis de realidad? ¿Sabe por qué? Porque nosotros los cristianos no nos hemos tomado en serio el día del Señor. Y de esto sí tenemos que arrepentirnos, hermanos. No nos hemos tomado en serio el día del Señor. Y por eso nuestros cultos a veces están alejados de la realidad espiritual. Pero cuando llegamos hasta acá para adorar al Señor, independiente que sea el lugar que sea, pero cuando estamos unidos al Señor en espíritu, hay transformación, hay renovación, hay vida eterna. Así como lo dice el Salmo 133. Allí el Señor envía bendición y vida eterna. Mirad, hermanos, cuán bueno, cuán delicioso, cuán deleitoso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Juan está a kilómetros de estas iglesias y él está en el Espíritu. Lo primero que nos dice: ¿por qué estaba detenido ahí? El texto lo menciona. Dice: yo, Juan, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Es decir, él estaba detenido en esa prisión por predicar el Evangelio. Él está sufriendo por el Evangelio. Somos llamados a sufrir por el Evangelio. Una cosa muy distinta es que usted esté sufriendo por su rebelión. ¿Me entiende, no? A veces sufrimos por el Evangelio, pero otra cosa muy distinta es sufrir por nuestras propias rebeliones. No es el caso de Juan. Juan está sufriendo porque es un mártir. La palabra testigo en griego es mártir. De hecho, en Hechos capítulo 1 dice: recibiréis poder y me seréis testigos. Está usando la misma palabra, me seréis mártires. Es decir, van a sellar su testimonio ¿con qué? Con su sangre. Parece que las palabras de Cristo suenan como un eco a veces en nuestras vidas. ¿Quieres ser mi discípulo? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué le dice Jesús? Ah, ¿tú quieres ser mi discípulo? Ven, es rico servir al Señor, ven. Yo veo esto en Cristo y es como un pastor atípico. Él, en vez de invitar a gente, ¿qué hace? ¿Tú estás seguro que me quieres seguir? Sí, Señor, yo estoy dispuesto a seguirte. Bueno, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. No, Señor. No, gracias. ¿Han pensado en ese aspecto de la vida de Cristo? Él hace un llamado categórico. ¿Quieres ser mi discípulo? Sí, pero niégate a ti mismo. Toma tu cruz, sígueme. Porque el que guarda su vida para sí, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, este la hallará. El Evangelio es una palabra de bendición, de buena nueva, pero también el Evangelio demanda todo de nuestras vidas. O es todo, o es nada. Pero en el Evangelio no podemos andar a tira y afloja. No se puede ser mitad oveja, mitad cabra. Sería raro. No se puede ser mitad trigo, mitad cizaña. No se puede ser mitad ángel, mitad demonio. O es con Cristo o es sin Cristo. Ese es el mensaje que presenta Juan. Y nosotros podemos decir, ¡puf! ¡Qué fuerte! Pero un mensaje que trae esperanza para estas personas que estaban sufriendo por su fe. Juan se identifica con ellos. Lo que me gustaría mencionar aquí es que en medio de la tribulación, Juan está en el día del Señor. Si hay alguno de ustedes que está pasando por la tribulación, debe entender el primer punto que estoy mencionando en este sermón. Cristo habla. Cristo sigue hablando a su iglesia. Cristo te sigue hablando.
Así que cuando pases por la tribulación, cuando pases por los momentos de sufrimiento, de dolor, no te quedes en tu casa porque Cristo quiere hablarte. ¿Cuántas bendiciones nosotros hemos perdido? Cuando hemos elegido, ¿qué cosa? Quedarnos en nuestra casa. Cristo en medio del dolor, en medio del sufrimiento, Él está con nosotros, Él está por nosotros, Él nos habla. Juan, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la persecución y tribulación, Él tiene esta visión. Él tiene esta visión. ¿Cuándo? En el día del Señor. Miremos por favor el verso 10. Lo primero que nos dice Juan es lo siguiente: yo estaba en el Espíritu. ¿Qué significa esto, estar en el Espíritu? ¿Es que acaso Juan estaba en un estado de espasmo, con los ojos blancos, levitando? ¿Qué significa estar en el Espíritu para nosotros los cristianos? Hay gente que dice estar tomado del Señor. Lo entenderán así. Ojo, por favor, no me estoy burlando. Lo entenderán así. Pero estar en el Espíritu es estar consciente, ¿sabe de qué? De nuestra unión con Cristo. Es estar consciente de que le pertenecemos al Señor. Estar en el Espíritu es estar unidos a Cristo. Por medio de su Espíritu, estar consciente de las realidades espirituales, de la nueva vida espiritual. Estar en el Espíritu no tiene que ver con éxtasis. Estar en el Espíritu es estar consciente de quién tú eres en el Señor. Estar en el Espíritu es estar consciente de tu unión con Cristo. Ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno del Evangelio, ser lleno de la palabra, es decir, estar llenos de Cristo. Un hombre lleno del Espíritu Santo es un hombre ocupado con Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo conduce a Cristo, dirige a Cristo, señala a Cristo. Si el Espíritu que te visita no te conduce a Cristo, juzgue usted. ¿Es el Espíritu Santo? No. Fue cualquier emoción pasajera. Pero cuando es el Espíritu Santo, nos dirige a Cristo, ¿y sabe a qué más nos dirige? A su Evangelio. Cuando es el Espíritu Santo, nos dirige a Cristo, a su obra preciosa, nos dirige a su persona, nos dirige a sus promesas, nos dirige a su belleza. Cuando es el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, trae reconocimiento de pecado, trae arrepentimiento, trae fe, trae conciencia de quién es Cristo para nosotros y por nosotros. Estar en el Espíritu. Dentro del Antiguo Testamento, cada vez que un profeta recibía una visión o una palabra profética, la recibía en el siguiente contexto. Siempre era un contexto de la revelación de la gloria de Cristo. Cada vez que un profeta recibía una visión o una palabra profética importante para el desarrollo de la historia del pacto, el desarrollo de la historia de la redención, ese hombre la recibía en un contexto donde podía ver la gloria del Señor. La semana pasada hablábamos de que Juan le escribe a personas que conocen muy bien, ¿qué cosa? El Antiguo Testamento, ¿cierto? Y hacíamos un paréntesis, lo vamos a retomar ahora. ¿Cuál era ese paréntesis? Que Juan está hablando de que con la muerte de Cristo fuimos hechos para el Señor reyes y sacerdotes. La primera vez que se menciona esa palabra está en el libro de Éxodo, el capítulo 19, en el verso 5 y en el verso 6. Inmediatamente que el pueblo de Israel son sacados en libertad de Egipto, ¿con qué fin fueron rescatados ellos? ¿Cuántas veces Moisés se enfrenta a Faraón y repite la siguiente palabra? Deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me adore. Ellos fueron rescatados para adorar. Ellos fueron libertados. Ellos fueron sacados de la esclavitud a la libertad para adorar. Ellos fueron sacados de la idolatría a la identidad de ser hijos y hijas del Señor para adorarle. Y es en Éxodo 19, versos 5 y verso 6 que dice exactamente las mismas palabras. Yo hice de ustedes una nación de reyes y sacerdotes. Y dice, y si ustedes son fieles a mis palabras, ustedes serán mi especial, ¿qué? Tesoro.
Juan, como entiende que estas personas conocen el Antiguo Testamento, se está refiriendo exactamente a lo mismo. Y luego de Hechos capítulo 19, ¿qué tenemos? Obvio, pastor, Éxodo capítulo 20, luego el 19 tenemos el 20, eso es obvio. No, en el contexto, ¿qué tenemos? ¿Qué sucede en el capítulo 19? Final del capítulo 19. La santa convocación al monte Sinaí. Miremos por favor el pasaje. Vamos a Éxodo, me da con Hechos. Debe ser que el Señor quiere que predique Hechos. Amén. Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Verso 15. Entendemos el contexto. Entonces, ¿cierto? Fueron rescatados, atravesaron el Mar Rojo se abre, la columna de fuego está con ellos, la nube de día también está con ellos, la presencia de Dios está con ellos, y son guiados para llegar al monte Sinaí con el único objetivo de adorar y tener un encuentro con el Señor del pacto. Vamos a Éxodo 19, verso 15, verso 16. Dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, escuchen bien esto, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y el sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Recuerdan las palabras de Moisés cuando se acerca? Ve la gloria del Señor en Sinaí. ¿Qué dice Moisés? Estoy espantado. Estoy temblando de susto. Porque era un monte que humeaba, donde habían bocinas, donde habían truenos, donde habían relámpagos. Ahí estaba la gloria del Señor. ¿En qué contexto está recibiendo Juan esta revelación? Mire por favor, Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor. Y oí detrás de mí, ¿qué cosa? Una gran voz, como una bocina, como una trompeta. Ya el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3 nos dice que si el ministerio de la letra, a eso se refiere con que la letra mata, no se refiere a que esta letra mata, esta letra sí va a matar su ignorancia. No se refiere a que la letra mata. Se refiere que al ministerio de la ley era un ministerio que condenaba, porque la ley fue dada para acusarnos. La ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pablo dice: si el ministerio de la ley era de condenación, ¿cuánto más será glorioso el ministerio del Espíritu? ¿Lo entiende? En el Antiguo Testamento algunos profetas, algunos particulares personas del pueblo tenían el privilegio de estar en el Espíritu. En el Nuevo Pacto, todos tenemos el privilegio de estar en el Espíritu y gozar de la gloria de Cristo y gozar de la gloria de Dios. Entonces Juan está haciendo estas comparaciones: Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. ¿Para qué? Para ilustrar a estas personas que la era en la cual ellos estaban viviendo era el fin de los siglos, el fin de los tiempos. Yo le enseñé eso hace semanas pasadas. Cuando los apóstoles hablan de nosotros hemos llegado al fin de los tiempos, al fin de los siglos, se refiere al fin de ¿qué cosa? Del Antiguo Pacto y al comienzo y el establecimiento del Nuevo Pacto. Y todos los elementos del Antiguo Pacto, llámese sacrificios, llámese templo, llámese sacerdotes, llámese ciudad santa, deben desaparecer para que queden los elementos del Nuevo Pacto. Un pueblo de reyes y sacerdotes. Ya no tenemos un templo. ¿Por qué? Porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Eso es maravilloso, hermano. Amén, amén. ¿Se da cuenta la bendición en la cual estamos viviendo? ¿Sabe qué? Quiero decir lo siguiente: yo tengo motivos suficientes hoy para estar desanimado. Pero tengo motivos infinitos para estar gozoso.
tengo motivos suficientes para estar desanimado. Y sé que usted también. Pero si está en el Espíritu, tiene motivos infinitos para estar gozoso. En el día del Señor nuestro corazón es cautivado por la gloria de Cristo. Juan está hablando de esto. Entonces, este paréntesis, que Juan recibe esta revelación en el Espíritu, en el día del Señor, lo vemos repetidas veces este mismo patrón en el Antiguo Testamento. Cada profeta que recibió una visión de la gloria de Cristo, la recibió en ese contexto. Y para cada ellos tienen en común lo siguiente: siempre fue una experiencia traumática. Vemos el caso de Isaías capítulo 6. En el año en que muere el rey Usías, él ve al Señor sentado en su trono alto, su falda llena en el templo, y por encima de él volaban estos serafines que tenían 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 volaban, con 2 cubrían sus pies, y no dejaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, la tierra está llena de su gloria. Y cuando Isaías tiene esa visión de la gloria de Cristo, ¿sabe lo que dijo Isaías? ¡Oh, qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Aleluya! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí que soy muerto! Porque mis ojos han visto al Rey de Gloria. Yo debiese estar muerto, yo debiese estar aniquilado, porque su santidad es tan grande, es tan potente, y mi perversidad está trastocada frente a su luz, que yo deseo morir. ¿El Señor lo mató? No. Quitó su pecado. Juan, cuando ve a este hombre que se pasea en medio de los candelabros, él dice: cuando lo vi, caí como muerto. Lo mató, tocó su hombro y le dijo: levántate, yo soy. ¡Qué maravillosa palabra! Porque en el ministerio terrenal, aquel que dejó su gloria, se hizo carne, se hizo sangre, sufrió con ellos, lloró con ellos, caminando por sobre las aguas, les dice: no temáis, yo soy. Amén. Y ese es el mismo Señor cuando tú estás atravesando circunstancias difíciles. Es el mismo Señor cuando tú estás atravesando la tempestad, que domina los mares, domina el mar y viene para ti y decirte: no temas, yo soy, yo estoy contigo, no te dejaré, no te abandonaré. Constantemente Jesús está diciéndole eso a sus discípulos: yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el nombre del pacto. Oh Señor, y el pueblo me pregunta: ¿quién me manda? Dile: yo soy el que soy, te ha enviado. ¿Sabe por qué habla de eso? Yo soy el que soy. Porque es el nombre del pacto del Señor. Él promete ser tu proveedor siempre. La promesa no es: Jehová mi pastor, nada me faltará. ¡Ay, qué lindo! El Señor me va a dar todo lo que yo quiero. No, la promesa es: Jehová es mi pastor, Él es suficiente, nada me hace falta. 50 años atrás los cristianos cantaban: Cristo, encuentro todo en ti y no necesito más. Hoy en día nuestros cultos están vaciados de la gloria de Cristo, que por eso anhelamos otras glorias. Jesús se enfrentó a los fariseos de la época y le dijo: ustedes no pueden ver mi gloria porque ustedes aman más la gloria de los hombres. Amén. Estamos llamados domingo tras domingo, queridos hermanos, a degustar, a saborear
la gloria de nuestro Señor. ¿Qué sucede entonces cuando nos reunimos a adorar al Señor? ¿Qué espera del culto? ¿Qué espera usted del culto? ¿Cuál es su mayor deseo en el culto? Es que si no cantan la canción que a mí me gusta, no me conecto. ¿Cuál es su mayor deseo en el culto? ¿Cuál? Tener comunión con el Dios Trino por medio de su palabra y de su Santo Espíritu. Que su corazón sea elevado a las glorias eternas y por un instante, solamente por un segundo, contemplar la gloria de Dios. Todo eso vale la pena. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay personas con corazones rotos. Hay hombres que trabajan en trabajos que odian. Hay familias que están pasando procesos duros y difíciles. Aún nosotros como iglesia. ¿Y qué puede sostener nuestros corazones? ¿Mejores equipos de audio? ¿Qué puede sostener nuestros corazones? ¿Un mejor local? Butacas de cuero, ¿cierto? Y que también le hagan masaje. Eso sabía ver, ¿no? ¿Qué puede sostener tu corazón? La gloria y la belleza de Jesucristo. Amén, amén. Cristo, encuentro todo en ti, no necesito más. Caído me pusiste en pie, débil ánimo me das. ¿Cuánto deseas tú la gloria del Señor en el día del Señor? Esa es una pregunta que tú tienes que responder en tu corazón. ¿Cuánto deseas de su gloria? ¿Cuál es tu expectativa del culto? ¿A qué vienes domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo? Si tus ojos se han desviado de la gloria de Cristo, el culto para ti va a ser relevante. Va a ser un momento más. Yo quiero mencionar esto. Luego de la Reforma protestante, la Reforma comienza en 1517, cuando Martín Lutero, ¿cierto?, clava sus 95 tesis de la Catedral de Wittenberg, y comienza el gran despertar de volver a la Biblia y el gran producción de las confesiones de fe. Pero eso también trajo un movimiento en la cultura, hubo un avance cultural. Nadie puede negar el hecho de que los más grandes científicos produjeron sus más grandes avances para la ciencia y para la humanidad entre el año 1500 y 1700. ¿Sabe por qué? Porque eran hombres que antes de ponerse a trabajar en sus experimentos científicos, el día domingo estaban adorando al Señor. Antes de dedicarse a sus talleres, antes de dedicarse a sus quehaceres, eran hombres y mujeres que vivían coram Deo. Iban de cara a Dios, sus corazones eran transformados por la gloria venidera y algo de esa gloria venidera la pusieron en sus inventos. ¿Por qué estamos como estamos en nuestra sociedad? Nietzsche decía, matamos a Dios y el hombre también murió. Sacamos a Dios y todo ha perdido sentido. Tenemos cultos tan centrados en el hombre que verdaderamente dan asco. Canciones tan centradas en el hombre que yo creo que hasta el mismo Señor Jesucristo se pondría rojo de cantarlo. Canciones tan amaneradas que yo creo que hasta el mismo Espíritu Santo se ofendería de cantarlo. ¿Se da cuenta cuánto necesitamos estar cautivados por esta gloria, por este deseo de estar centrados en Cristo, en el día del Señor, gozando de Él, con un hambre de Él, con un deseo de Él? Lo segundo que quiero mencionar en este punto es que
Juan no solamente está hablando del día del Señor, y no solamente nos está remontando nuestra mente y nuestra imaginación y nuestro corazón a lo que sucede en el día del Señor, sino también la visión que Juan tiene de algo maravilloso, que es la iglesia. Vaya por favor al verso 11 y 12. Él escucha el mensaje, ¿cierto? Y la voz que escucha, que es como un trueno, le dice, escribe a las 7 iglesias. ¿Y qué hace Juan? Cuando me di vuelta, ¿para qué? ¿Para qué? Dice el verso 12. Y me volví para ver, ¿qué cosa? La voz del que hablaba conmigo. Y vuelto, ¿qué vio él? ¿Vio a la persona que le hablaba? ¿Qué vio? Vio los 7 candeleros. Esto es muy importante, porque en el antiguo pacto, en el tabernáculo, no habían 7 candeleros, había uno solo. Y en el templo de Salomón no habían 7 candeleros, habían 10 candeleros. ¿De qué está hablando Juan entonces? ¿Por qué 7? Vamos por favor a Apocalipsis 1:20. Cristo mismo se encarga de revelar el misterio. Cristo le dice, el misterio de los 7 candeleros que has visto, que son las 7 iglesias. O sea que hay 7 iglesias nomás, ¿no hay más iglesias? No, está hablando de un número perfecto. ¿Está hablando de qué cosa? De la visión perfecta de lo que es la iglesia invisible, de lo que es la iglesia para Cristo. Lo que Juan nos relata es maravilloso porque él se da vuelta para ver la voz que habla, pero no ve la voz, él ve a las iglesias. ¿Se da cuenta que nos está hablando del entorno? Y aquí viene lo maravilloso. ¿A quién ve en el centro? A uno que era semejante al Hijo del Hombre que se está paseando en medio de los 7 candeleros, a uno que está en medio de su iglesia. En el día del Señor, queridos hermanos, ¿qué ves tú? ¿Qué veo yo? Veo una iglesia derrotada, veo una iglesia sin plata, veo una iglesia con problemas, veo una iglesia desanimada. ¿Qué ves tú? ¿Qué ve el Señor? Él ve su iglesia. Y Juan nos dice que Él ve a la iglesia unida a Cristo. No se pueden separar. Él ve al novio y a la novia. Él ve al pastor y sus ovejas. Él ve a la vid y ve a los pámpanos, que no se separarán jamás. En el día del Señor, si estás en el Espíritu, tú puedes ver la realidad de la iglesia. ¿Y sabes qué, querido hermano? Cuando tú puedes ver la realidad de la iglesia, tú nunca quieres dejar la iglesia. Tú quieres dar tu vida por la iglesia. Tú quieres dar tu vida por la familia. ¿Por qué? Porque aquel que dio su vida por su iglesia está en medio de ella para santificarla, cuidarla, purificarla y para presentarla delante de Dios su Padre como una novia sin mancha y sin arrugas. Eso es lo que podemos contemplar el día domingo. Sí, pastor, yo vengo el domingo a alabar al Señor, vengo con problemas, pero en el trono, Cristo, su justicia, su bondad, su hermosura, su pureza, te cubre. No perdamos el tiempo, hermano.
finalmente, ¿qué Juan ve también aquí? Porque ve a Cristo, su iglesia. La iglesia no se puede separar de Cristo. Pero ¿cómo él ve a Cristo? Él no lo llama Jesús, él no lo llama Cristo, él no lo llama Mesías. ¿Cuál es el nombre específico que usa para el Señor Jesucristo? Vaya por favor al verso 13. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. Se parece. Se parece. Pero su rostro brilla más que el sol. Sus vestiduras no están manchadas de sangre. De su espada está saliendo una espada, de su boca sale una espada aguda. Sus ojos son como llamas de fuego. ¿Cómo lo identifica Juan? Él usa el apelativo preferido de los profetas del Antiguo Testamento para referirse al Mesías. Ese apelativo es Hijo del Hombre. ¿Cuántas veces Jesús lo usó? El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Así que la imagen que quiere presentarnos Juan acá en esta visión de este Hijo de Hombre que está en medio de los candeleros es la que encontramos en Daniel capítulo 7. Vaya por favor rápidamente a Daniel capítulo 7, verso 9. La imagen que se quiere presentar acá del Cristo exaltado es la imagen del Rey de Gloria. Por eso se le llama Hijo de Hombre y ahora vamos a entender el contexto. Vaya por favor a Daniel capítulo 7, verso 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo, escuche bien, de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y la rueda del mismo como fuego ardiente. ¿Entiende el contexto glorioso que está viendo Juan? Es el contexto profético del Antiguo Testamento. La visión del rey mesiánico, la visión del rey Mesías. Dice, un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido, de las grandes palabras que hablaba el cuerpo, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongado la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo, verso 13, miraba yo en la visión de la noche y allí con las nubes del cielo venía uno como que Hijo de Hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y a este Hijo de Hombre le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Lo que Juan está presenciando es la autoridad suprema del Cristo exaltado. Lo que Juan está presenciando ahí cuando ve este Hijo de Hombre que se pasea en medio de los candelabros es al Cristo Rey. Es al Cristo Rey, que su reino no será destruido. Es al Cristo que ha vencido. Pero también lo siguiente, ¿cómo está ataviado? ¿Cómo está ataviado? ¿Cómo está vestido este Cristo Rey, este Mesías Rey? Él está vestido como un sacerdote. Y en el antiguo pacto, ¿quién eran los que ministraban en medio de los candelabros? Los sacerdotes. Así que Juan ve a Cristo el Señor como Rey y a la vez como sacerdote. Es Rey porque con su sangre como Rey nos libertó para siempre de nuestros pecados. Pero es sacerdote
porque para siempre la sola presencia de Cristo en el cielo justificará nuestra presencia por toda la eternidad. No significa que Cristo está todos los días de la eternidad intercediendo por nosotros. Su presencia, su persona es nuestra justificación para estar por toda la eternidad con el Dios Trino. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro intercesor. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Y el libro de los Hebreos dice, este sumo sacerdote no traspasó un velo terrenal, sino que traspasó los cielos y llegó a la mismísima presencia de Dios el Padre para ofrecerse por ti y por mí y hacer un sacrificio por toda la eternidad. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Quiero que piensen esto, querido hermano. Los sacerdotes del antiguo pacto, ellos llevaban un efod. Un efod era una especie de pechera, y en esas pecheras había 12 piedras. 12 piedras que tenían el nombre de cada tribu. Y cuando el sacerdote traspasaba el lugar santo y llegaba con ofrenda por el pecado, él lo hacía en representación de los que llevaba en su pecho. Cristo fue exaltado. Cristo ascendió a la gloria del Padre y nosotros también allí, porque Él nos lleva en su pecho por toda la eternidad. Jerusalén, Jerusalén, tu nombre está delante de mí siempre. No me puedo olvidar de ti. Aunque tu madre se olvide de ti, yo nunca me olvidaré. Él no solamente es nuestro Rey, Él es nuestro sumo sacerdote. Me gustaría que fuera el libro de los Hebreos, al capítulo 10, por favor. ¿Hay motivos para estar desanimado? Hay motivos para tener un gozo infinito. Gozo, querido hermano, gozo no tiene que ver con andar con la boca llena de risa. Gozo es una actitud frente a la vida. Cristo es el varón de dolores experimentado en quebranto, pero era el hombre más gozoso, porque Él se deleitaba en hacer la voluntad de su Padre. Eso no tiene que ver con andar riéndose todo el día. Eso tiene otro nombre. La risa abunda en la boca. No se ríe. Gozo tiene que ver que tu corazón, mi corazón, descansa en la provisión del Señor. Descansa en su persona, descansa en su obra, descansa en su justicia. La justicia de Cristo es tu justicia. Su exaltación es la tuya. Su posición es la tuya. Su pureza es la tuya. ¿Qué más quieres? Te lleva en su pecho. ¿Qué más quieres? Te lleva en su pecho. No se puede olvidar de ti. Ah, pastor, entonces ¿me puede borrar del libro de la vida? ¡No! Es imposible. No borraré. Al que persevere, no borraré. Es una promesa. No borraré. Los que son reyes y sacerdotes que han sido lavados por la sangre de Cristo, Apocalipsis 1:6 y Apocalipsis 20:6 nos dicen que la muerte segunda no tiene potestad de esto. ¿Y quiénes son los que van a la muerte segunda? Hagamos la lógica bíblica. ¿Quiénes son los que van a la muerte segunda? En el gran juicio final se abren los libros y el que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Esa es la muerte segunda. Sí hay que preocuparse.
Sí hay que preocuparse en cada culto de que usted no sea un hipócrita. Sí debe preocuparse y hacerse esta pregunta: ¿soy salvo? ¿He pasado de muerte a vida? ¿Tengo este deseo por Cristo? ¿Deseo más de Él? ¿Deseo de su gloria? ¿Ha visto mi corazón su gloria? ¿Estoy cautivado por Él? Si no es así, la respuesta es obvia.